Abordamos hoy el segundo capítulo de esta serie dedicada a los iluminados de Baviera. Lo titulamos Objetivos ocultos de la secta. Vamos a conocer la filosofía, el pensamiento, los objetivos de los iluminados. Los iluminados estaban comprometidos principalmente con lo que iba a ser el modelo ilustrado, y que se definía muy bien con el trilema libertad, igualdad y fraternidad. Su objetivo era la abolición del viejo orden tradicional, de lo que ellos llamaban el antiguo régimen, con su marchamo monárquico y católico que querían desterrar totalmente, ¿no? Para crear otro nuevo, en que los mismos Illuminatis serían los guías que conducirían a la humanidad hacia una nueva era de paz y de prosperidad. Las influencias que recibieron los iluminados de Baviera las podemos definir en cinco fuentes. Primera, los jesuitas. Parece sorprendente, pero es así. Los jesuitas fueron una influencia para ellos a pesar de ser sus enemigos. De hecho, los iluminados surgen un poco movidos por el odio a la influencia que tienen los jesuitas en Europa y concretamente en aquella universidad de Ingolstadt, ¿no? Son sus enemigos en cuanto defensores, claro, de la fe católica y del orden tradicional, pero admiran de ellos su organización, su disciplina, su obediencia, y por eso quieren hacer suya esta logística jesuítica. Segundo, el rosacrucismo. Aunque entre el rosacrucismo y los iluminados haya una diferencia elemental, el misticismo rosacruz es incompatible con el nihilismo del que hacen gala los iluminados, no obstante, hay una influencia importante. El rosacrucismo será el primero de aquellos movimientos que pretenden periclitar el modelo tradicional de la sociedad. Y los Illuminatis tomarán el testigo de este propósito de intentar acabar con ese modelo, con ese paradigma social cristiano. Tercera fuente de influencia, ya hablamos en el primer capítulo del místico esotérico danés Kolmer, que instruiría a Weishaupt en la doctrina oriental, en los misterios egipcios y paganos. Cuarto, dice un autor francés, Henri Martin, en su Historia de Francia, no duda él en la influencia rusoniana sobre Weishaupt, ese deseo de volver al hombre a su estado natural, haciendo tabla rasa de toda la tradición. Por ahí ve la influencia rusoniana. Y quinto, la influencia importante de la masonería, sin duda. La inspira, aunque los ilustrados consideran que la masonería está anclada en la esterilidad de los símbolos y de unos ritos vacíos, ¿no? Pero, no obstante, toman el modelo, ¿no?, de su simbología, toman el modelo de sus grados, ¿no?, para utilizarla con fines revolucionarios más activos. Bien, estas serían las influencias. Netta Webster, aquella autora que escribió aquel libro que tuvo gran difusión, La Revolución Mundial, el complot contra la civilización, describe las 6 metas de los Illuminati, que nos definen muy bien cuál es el propósito de la fundación de esta secta. Y son estos. Primero, aniquilación de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen. Segundo, abolición de la propiedad privada. Tercero, supresión de los derechos de herencia. Cuarto, destrucción del concepto de patriotismo y sustitución por un gobierno mundial. Quinto, eliminación de la familia tradicional. Y sexto, prohibición de cualquier tipo de religión tradicional, con una beligerancia muy especial, lo sabemos bien, contra la Iglesia Católica. La mayoría de los Illuminatis que se infiltraron en la masonería lo hicieron en la masonería de la estricta observancia templaria, que sobre todo estaba erradicada de forma muy especial en Alemania, ¿no? Era el rito alemán más fuerte, de hecho, ¿no? Y que se caracterizaba por ser un rito y un sistema esotérico, místico, cabalístico, con ínfulas templarias e influencias profundamente venidas del movimiento Rosacruz.
La estrategia de los Illuminatis para parasitar esta obediencia era hacer suya la simbología mística esotérica, a pesar de que ellos mismos odiaban todas esas ideas y toda esa parafernalia mística, esotérica, simbólica, ¿no? Ya que los iluminados eran de ideas nihilistas y racionalistas, pero se valen de todo ello, de esa simbología, al menos para atraerse a aquellos masones. Despreciaban, de hecho, todo tipo de misticismo, ¿eh? De ahí su incompatibilidad con los rosacruces o con los, como hemos visto en el primer capítulo, contra los martinistas rectificados, ¿no? No obstante, utilizaron la figura, por ejemplo, de Jesús de Nazaret como reclamo de masones que se consideraban todavía cristianos, ¿no? Y todavía de mucho, y sobre todo de mucho clero incauto que entró en las filas también de los iluminados, sobre todo estamos hablando de pastores protestantes, ¿no? Para ellos Jesús era el primer iluminado, ¿no? Este era el reclamo que utilizaban. Era el primer iluminado, defensor de una sabiduría secreta y primordial que venía a predicar la libertad y la igualdad de todos los hombres. Este era el reclamo, como lo ha sido a posteriori en muchos otros errores pseudocristianos. Los iluminados pretendieron dar esta imagen tan cara también a la masonería, de ser unos nobles idealistas que luchaban por la paz, por la felicidad de toda la humanidad. Esa era la imagen. Lo que se ocultaba era, como hemos visto en los propósitos que seguían, la conspiración. Lo cierto es que aún engañaban a algunos, pero no a todos. Incluso en la secta, con su estructuración piramidal, los de más abajo no conocían lo que había arriba, ¿no? Eso suele pasar también en la masonería y en otras sectas secretas. Los de abajo desconocen las implicaciones políticas, revolucionarias, anticristianas, ¿no?, de los de arriba. Únicamente a partir del grado de sacerdote, del grado número 10, se entraba en el areópago secreto. El doctor Albert Mackay, uno de los mayores estudiosos de la masonería de todos los tiempos y maestro masón del grado 33, apuntaba que los iluminados eran en política radicales y en religión infieles. No lo dudaba por un momento. Y no dudaba en recomendar la lectura de un libro, el de John Robison, que tuvo mucha tirada, Pruebas de una conspiración, ya de 1797, en que se desenmascaraba la verdadera intención revolucionaria para subvertir el orden social de los Illuminatis. ¿Cuáles eran los métodos que utilizaban los Illuminatis en su propósito? Primero, según Weishaupt, el medio para alcanzar la verdadera libertad era la educación y el autodominio que la orden intentaba transmitir a sus miembros. Ese autodominio permitía sacudirse, decían ellos, los dominios externos, como el despotismo de los príncipes absolutistas y sobre todo el despotismo espiritual de la Iglesia católica. Adolecía el iluminismo de los Illuminati de Baviera, adolecía de una visión histórica, podríamos llamar joaquinista, es decir, influida por Joaquín de Fiore y su herejía. Es decir, que había, según pensaban ellos, había existido una infancia de la humanidad donde no había habido ni dominio, ni propiedad, ni luchas de poder. Pero esta edad de la inocencia y de la paz había durado poco, ya que el despotismo de los reyes y de la Iglesia había dado lugar a una etapa muy oscura de la historia que se identificaba siempre y se sigue identificando por no pocos con la Edad Media. En el tiempo de la madurez, que llegaba ahora con los iluminados, el género humano superaría ese despotismo mediante ese movimiento ilustrado y mediante la acción de la orden de los iluminados y sus enseñanzas. Su objetivo, por lo tanto, era devolver a los hombres a la tierra prometida, por decirlo de alguna manera, difundiendo esta filosofía arcana, secreta, como habían hecho de forma secreta también las escuelas de sabiduría oculta a lo largo de toda la historia, a quienes Weishaupt les presuponía una continuidad
desde los gnósticos, ¿no?, y los misterios de Oriente hasta los masones. Veis aquí una mezcla de milenarismo medieval y de utopías modernas, ¿no? Recuerda un poco esas utopías también que se escribieron muchas en la época, esos textos utópicos, y cuando hablamos de la Royal Society, de la Nueva Atlántida de Bacon, una utopía. También la panortoxia de Comenio o la Cristianópolis del Rosacruz Juan Valentín André o la Ciudad del Sol de Campanella, esa utopía, esa creación de una nueva sociedad. Weishaupt no promovía tanto un movimiento violento y puntual, sino que consideraba que el despotismo implosionaría por sí mismo, dada su situación de podredumbre. Simplemente había que ir colocando, pensaba él, los peones adecuados en los engranajes del poder social y político para que cuando llegase el momento se hiciesen cargo y tomasen el pulso a la situación. Era solo cuestión de esperar, ya que los iluminados actuarían discretamente con su presencia y acción en la abolición de las estructuras despóticas que habían ido conquistando poco a poco, introduciéndose, como digo, en cargos importantes para finalmente conducirlas desde dentro a su destrucción. La idea final era abolir, evidentemente, el Estado. Weishaupt se jactaba en el año 1787 que la orden había conseguido incorporar a más de una décima parte de los funcionarios bávaros, ¿no? De forma muy significativa, él hablaba, por ejemplo, de los colegios de los censores que estaban totalmente infiltrados por iluminados. Tanto es así que llegó a componerse este colegio de censores exclusivamente de miembros de la secta. Las consecuencias no se dejaban esperar. Fueron inmediatas, prohibiéndose los escritos jesuíticos, ¿no?, y de autores tradicionalistas o simplemente católicos, y fomentando en cambio y dando pues cabida a la literatura cercana a la Ilustración y a la filosofía iluminada. Los miembros de la secta eran objeto de un rígido programa educativo de formación que la orden imponía a sus miembros. Cada iluminado recibía de los superiores una cuota literal mensual, ¿no?, en la que obras deísticas e ilustradas ocupaban el lugar principal y en grado creciente para la formación de estos miembros. Su propósito revolucionario era impulsar, como hemos visto, pues, una reforma social que llevase a la abolición de la monarquía, de la propiedad privada, de la herencia, de la familia tradicional y de la Iglesia católica. Bien podemos decir que los Illuminati eran la antitradición. La idea de un gobierno mundial no es nueva, como vemos, pues ha estado presente en organizaciones secretas desde siempre, desde hace siglos. Los masones la concibieron, los rosacruces fueron el hervidero también de esas ideas, los Illuminatis la tomaron y la desarrollaron, y las asociaciones paramasónicas mundialistas del siglo XX, hoy en día, también en el siglo XXI, las tienen hoy por meta final. Acabaría recordando, como hemos visto en esa carátula, esa lechuza, la lechuza de Minerva. Los iluminados utilizaban este símbolo, ¿no? Era el símbolo de la escuela secreta de la sabiduría, ya que la lechuza era el símbolo de la diosa de la sabiduría, de la Minerva romana o de la Atenea griega. Esta sabiduría que ellos pretendían ostentar, esa sabiduría oculta, secreta de la antigüedad, que se pasaban de unos a otros y que pretendían que fuese realmente el fundamento de una nueva historia para la humanidad.